temas absolutamente distintos. Está aquí con nosotros Johnny Edums, psicólogo. Vamos a preguntarle cómo es su trabajo, pero me da la impresión que además es sanador, especialista en temas naturales, es uno de los impulsores de la ayahuasca en el Perú, y no a nivel cultural, sino también a nivel psicológico. Y después viene nada más y nada menos que Marve Marticorena. Ella es una actriz peruana muy distinguida que difunde el teatro al aire libre entre los jóvenes, los adolescentes y la vida propia en general. De manera que estamos aquí en el primer bloque y presentamos a Johnny, a quien además doy la bienvenida. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación. Gracias, Johnny. Alumno destacado, siempre intervenías en universidad, alumno destacado en psicología. Cuando yo regresé al Perú dije, ¿qué es de Johnny? Me dijeron, no, Johnny ahora está trabajando con ayahuasca. Entonces, antes de preguntártelo en términos individuales, porque además sé que tu trabajo es mucho más embarcador, quiero preguntarte qué es lo que hace que un psicólogo opte también por trabajar con temas como la ayahuasca. Bueno, yo estudié psicología clínica en la Universidad Católica. Mi tesis fue sobre prejuicios hacia la medicina tradicional de inmigrantes. Ahí empezó todo. Basta que te preguntes por qué mucha gente va dejando los hábitos de curación naturales o originarios de su propio lugar de procedencia, y te encuentras con que en el Perú un psicólogo a nombre de la nación termina, y en todo lo que estudió, en todo lo que se mencionó, no hubo una sola lección para poder explicar el susto en el Perú. El susto, según los entendidos, es la enfermedad que más afecta a los niños en el Perú. No hay un lugar en el Perú donde no hayan personas dedicadas a atender a los niños para curarlos del susto, pasarles el huevo o diferentes técnicas. O al pobrecito cuy. O el cuy. Entonces, lo primero que hice fue ir a visitar curanderos. Primero empecé tomando San Pedro, yendo a las huacas, a tomar con los curanderos, viendo cosas que me impresionaban. Y cuéntanos de a pocos, ¿y cómo fue esa experiencia con curanderos? ¿Qué recibías, qué dabas, qué percibías? Percibía que había muchas cosas útiles en el Perú, tanto entre los recursos naturales como entre los conocimientos ancestrales, que podían ser muy útiles para la salud pública y que son muy útiles para la salud pública, obviamente sin reconocimiento oficial desde la colonia, y en eso el Perú mantiene su espíritu colonial dentro de los servicios de salud. Entonces hay muchas cosas muy útiles para aliviar diferentes dolencias psicológicas y físicas. Pero Johnny, hay curanderos y curanderos. Y más allá del respeto cultural que tenemos además en un país donde como el nuestro, hay de todo un poco. ¿Hubo algún curandero que realmente te impresionó? Muchos. Cuéntanos un poco eso. Esos no son los que salen en la prensa, ni son filmados antes de los partidos de fútbol escupiéndole agua florida en la cara a todo el mundo. Pero cuéntanos un poquito, transmítenos eso. El buen curandero es un hombre serio, respetado por su pueblo. Su historia, su capacidad, su habilidad de curar está reconocida por su comunidad. No necesita anunciarse en el periódico. Todo el mundo llega sabiendo quién es. Y su historia, tanto terapéutica como personal, es parte de la historia de la comunidad donde vive. ¿Y es distinto un curandero a un brujo? Brujo es un término despectivo, que utilizado para la gente que se dedica a perjudicar a otros a través de técnicas. ¿Cuál sería la palabra? ¿Un sanador? ¿Un clarividente? Curandero es un término que implica respeto entre los usuarios, ¿no? Son terapeutas tradicionales, si se quiere hablar un poco más académico, y son personas dedicadas al bienestar de su pueblo, en la mayoría de casos gente muy pobre. Los mejores curanderos son muy callados. Sí. Y hay curanderos de la costa, de la sierra y de la selva. Yo hablo de 3 ejes de medicina tradicional en el Perú. ¿Qué son? En base a las 3 grandes plantas maestras del Perú, que son la hoja de coca, la ayahuasca y el San Pedro. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el ayahuasca? Mi primer contacto con el ayahuasca fue en Lima, con un shipibo llamado Mateo Arévalo, de Yarinacocha, de la familia de los Arévalos, grandes curanderos. Y fue una mareación tremenda. Yo antes había tomado San Pedro, jamás había sentido ese cambio de conciencia tan fuerte.
esa cantidad de visiones, de percepciones, de cambios en la conciencia. Y además yo había estado viendo a los curanderos de San Pedro, que son muy aparatosos, digamos, muy ruidosos, trabajan con varas, con espadas, algunos hasta tienen pistolas, disparan al final de la sesión, de todo se ve. Pero el curandero de ayahuasca era muy silencioso, silbaba muy bajito y no tenía mesa. Mesa en el curanderismo norteño es un conjunto de objetos donde hay varas, espadas, piezas arqueológicas, piedras, cosas que el curandero ha ido recolectando y que dicen que son el resumen de su poder, y donde hace campos, ¿no? Un campo positivo, un campo negativo, y con eso trabaja. En la ayahuasca no, en la ayahuasca no existe mesa. Bueno, y mucha gente no sabe, incluido yo. Ok, tú entras a una sesión de ayahuasca, te dan un líquido. Un preparado. Y yo lo digo en mi idioma, ¿no? Es una cosa mucho más compleja. Sí. Ya, una cocción de plantas. Tú lo tomas acompañado por el curandero, por el guía. Es importante que tengas a alguien calificado. ¿Y qué es lo que pasa? Yo te digo, yo he tomado más de 100 veces ayahuasca y cada sesión es diferente, pero puedes establecer algunas cosas. Lo primero es cambios en la conciencia, empiezas a sentirte diferente. A veces primero es un adormecimiento, una sensación del cuerpo adormecida, a veces cambios de temperatura, y luego cuando entra lo que los curanderos llaman la mareación, tu mente se despega de tu cuerpo y empiezas a ver colores, formas, personajes. Independientemente de tu cultura hay muchas coincidencias, como los felinos, las serpientes, las grandes aves. Se viaja por ciudades de color, se llega a ver plantas, personajes, curanderos. Para ahí, Johnny. ¿Y qué se va sintiendo en ese momento? En ese viaje, en ese trance ayahuasquino. El cielo o el infierno. Puedes pasar por cualquiera de las dos experiencias. Hay experiencias terribles, ¿Y cómo se siente el cielo ahí? Es un decir, es una metáfora. ¿O cómo se siente el infierno? El cielo es una forma de decir la abundancia de color, de bienestar, de protección, de sensación de tranquilidad, de que nada puede hacernos daño ni afectarnos, que estamos más allá de nuestros temores. ¿Y qué es lo que le está pasando a la persona que está viendo estas imágenes y que ha tomado ayahuasca y que está con un guía en una sesión de cura? Muchas veces hay limpieza, es decir, purga, la persona vomita, se le puede soltar el estómago. La música del curandero es la que guía la visión. Los curanderos más avanzados que yo he conocido se meten en tu visión. Tanto se meten, y esa es una tecnología. Y dicen que pueden ver lo que tú ves, ¿verdad? Que al final de la sesión ellos conversan sobre lo que tú has visto sin que tú les hayas contado nada. ¿Y cómo explicar Entonces, eso? La tradición, las tradiciones curativas en el Perú son grandes escuelas. A diferencia de la medicina china, que tiene una academia de medicina china, acá la medicina peruana desde la colonia ha quedado dispersa. No hay una academia, no hay un instituto. El Instituto de Medicina Tradicional lo desmembraron en el 2002. Entonces no existe un lugar donde tú puedas ir y decir, a ver, ¿dónde está un inventario de los recursos naturales importantes? ¿Dónde está un inventario de los grandes practicantes? ¿Dónde puedo aprender? ¿Cuáles son los cuidados que debo tener? No hay una guía, todo está disperso. Un poco a veces yo he pensado en esto como la metáfora del Pachacutic, ¿no? Del Incarrí. Las partes del Inca están dispersas y están creciendo. En algún momento se van a tocar y se van a poner de pie. La medicina tradicional es igual. Hay mucho conocimiento disperso y no hay sistemático, y además por la naturaleza de la cultura oral en el Perú no vas a encontrar textos más que de algunos investigadores. No, y vamos a hablar de todo eso, pero quiero un poquito continuar con el tema de la ayahuasca. ¿Qué tan importante es el guía en una sesión de ayahuasca? Es todo. ¿Y qué pasa si no tiene un buen guía? Te pierdes. O sea, puedes tener la suerte, y las hay, de que tomas y tienes una buena sensación, ¿no? De alguna forma no necesitas un guía humano, material, físico, porque la ayahuasca es una presencia espiritual, o te conecta a través de ella a muchas presencias espirituales que pueden ser tus guías, y le pasa a alguna gente. Pero el asunto es que eso es muy riesgoso. Te puedes quedar ahí. Te quedas ahí, tienes un mal viaje, y no te olvides que la ayahuasca es como la mayoría de psicoactivos, es un multiplicador de las emociones y sensaciones. Si tienes miedo vas a llegar al pavor, todo se exagera.
Entonces, además, si te asustas o te sientes mal o no sabes qué cosa te está pasando, ¿dónde volteas? ¿A quién le preguntas? Bueno, ya saliendo de esta sesión ficticia, de la cual estamos hablando, Johnny, ya tú como terapeuta y como psicólogo, dinos por favor, ¿para qué sirve todo esto de ayahuasca? ¿Para qué hacerlo? La gente lo hace por salud. La tradición es por salud, por limpieza, por aclarar, por resolver dudas. Algunas personas dicen que el chamanismo existe porque reduce la incertidumbre de las personas. ¿Y qué es lo que viene después? ¿Una comprensión emocional o un diálogo con el guía? ¿O ambas cosas? Hay personas que se quedan aislados en su propio mundo interior, otros que inmediatamente quieren hablar y conversar y exteriorizar. Las reacciones son muy diversas de persona a persona y en cada persona cada vez que toma es distinto. O sea que no es una experiencia con un fin específico. Es una experiencia con un fin de salud, de crecimiento espiritual o de limpieza. De introspección, de limpieza y de Cuando autoconocimiento. sospechas que tienes brujería o que alguien está perjudicándote a través de medios poco lícitos. O sea, es una forma de una limpia, es una manera de limpiarse. Sinónimo de San Pedro y de ayahuasca es la purga. La gente dice voy a ir a tomar purga. En ambos casos, en la costa o en la selva, dicen voy a tomar purga porque me voy a limpiar. Sí, una última pregunta porque tenemos que ir a una pausa. ¿Existen plantas de este tipo en otras culturas del mundo? Existen plantas, pero la ayahuasca es considerada una de las mejores en el mundo, por los conocedores, por los investigadores. Pero en África, en Egipto... En África tienes la iboga, en Egipto no conozco, no en hay. Centroamérica... En Centroamérica no hay, las grandes plantas psicoactivas están en el Amazonas. Y nosotros por la biodiversidad que tenemos una gran cantidad de plantas para fines medicinales. Ahora, hay mitologías que se conectan también con las plantas. Con las plantas psicoactivas, con la cosa alucinógena, y de ahí aparece la mitología. ¿Esto ha ocurrido en el Perú, en la cultura peruana también? ¿Hay mitología a partir de la ayahuasca? Hay en diferentes culturas amazónicas, cada uno tiene relatos sobre el origen, cuentos sobre la ayahuasca, cómo se hizo, cómo se formó. Ajá. Y el universo cómo se formó a partir de eso. La ayahuasca es una experiencia cosmológica, ¿no? En el sentido de conectarme con el universo, con los principios últimos de las cosas. Tenemos que ir a una pausa. Antes una pregunta. ¿Tú estás dirigiendo sesiones de ayahuasca con gente? A veces. A veces. Hablar